Wrestling has one in common: royal family. Y tú eres una persona de las pocas que hay en Chile que tiene una relación muy cercana con Javier Milei, el presidente de Argentina. Sí. A ti te tratan allá cuando yo he Mejor hablado que de- acá. Claro que mejor que acá. Y yo he estado y he preguntado, oye, ¿qué tal Axel Kaiser? Y dice, che, ese es el consejero de Milei. Sí. A ver, cuenta, ¿cuál es la relación que tienes tú con Javier Milei? No, es una relación de amistad que partió hace mucho tiempo, antes de que Milei fuera tan conocido, antes de que fuera político. Yo lo vi como una persona muy convencida de defender las ideas libertarias, con una mente extraordinariamente aguda. Yo tengo la tesis de que es un genio, ¿no? Yo de verdad creo que es una persona que está en el coeficiente intelectual, pero muy por sobre lo que es incluso gente inteligente. Porque compartí mucho con él antes de que fuera presidente. Ahora obviamente tiene menos tiempo y todo lo demás, Sí. pero he estado varias veces con él. Y muy comprometido con sacar a su país adelante. Lo vi muy convencido antes de que él se le cruzara por la cabeza ser presidente. Y muy bien articulado para defender, obviamente en su estilo disruptivo y un poco insolente y todo lo demás. Y lo empezaron a atacar mucho, incluso gente del mundo liberal, amigos míos y todo. Y yo siempre lo defendí y estuve apoyándolo porque vi que incluso sus formas eran necesarias para avanzar esta causa y convertirla en un fenómeno popular. Y hoy día es lo que ha pasado en Argentina, con los jóvenes sobre todo. Déjame hacerte una pregunta que es media jodida. ¿Tú ves alguna posibilidad que Javier Milei en algún momento dado mire a Chile y diga, oye, ¿sabéis qué? Redibujemos los mapas como nosotros los creemos, porque ellos tienen una mirada distinta del mapa de la cono sur Sí. de Sudamérica? Bueno, todos estos problemas limítrofes los hemos tenido toda la vida, ¿no? Con los argentinos y con Perú, etcétera. Podría ser algo, podría ser, no lo sé, nunca lo he hablado con él, pero no me extrañaría que él o cualquier otro presidente argentino, si cree que hay un tema judicial pendiente por territorio, avance los intereses de su nación y traten de ganar un juicio internacional donde anexan una parte del territorio. Y nosotros tenemos que ser inteligentes para defendernos. Y nosotros en Chile, viendo nuestro interés, deberíamos pensar de la misma manera. O sea, si es que efectivamente hay un tema pendiente donde nosotros podemos ganar, deberíamos hacerlo. Pero ¿Y hay temas no, pendientes, tú crees? no lo sé, fíjate, Fernando. Ese es un área en la que yo nunca me he metido a estudiarlo de manera muy profunda. Siempre ha sido algo como lateral que he visto en la prensa. Espero que no, que estemos en una situación de equilibrio, pero la verdad es que Argentina tiene tantos otros problemas hoy en día, nosotros también por lo demás, Sí. que estar disputándose partes de territorio. Ahora te entiendo si tenéis muchos recursos naturales que también valen mucha plata. Lo Pero que pasa es que, y tú lo puedes ver incluso con la lógica de Trump, lo que pasa es que un país al que se le dice que le debe algo a otro, etcétera, no necesariamente sucede porque eso estaba en la mente del presidente que llega a la Casa Rosada o a la Casa Blanca Sí. o a la moneda, no. Es cuando tú tienes que distraer las cosas de lo que está pasando porque te está afectando. No existe ninguna cosa mejor que echarle la culpa a un vecino de que se pasaste la frontera y se arma la cuestión y cambia al tiro el... tú dices como una especie de el distracción. rally behind the flag típico que hablan los Exactamente. americanos, que para distraer y... Exactamente. Sí, que es pero- un poco lo que yo creo que Trump ha hecho invadiendo, tratando de mandar una serie de misiles a Irán, mientras tiene la crema en términos personales. Pero le ha con- costado popularidad eso a Trump. ¿Ah? Ha perdido popularidad por con supuesto, eso. Por supuesto, que lo captaron también. No, lo pero cacharon. Milei, te lo digo conociéndolo a él como persona. Milei es una persona que no cree para nada en las vías armadas para resolver los problemas. Ya. No. Y de hecho, él mismo ha dicho lo de las Malvinas, que él Sí. se va a resolver pacíficamente, que es el gran tema de ellos, ¿no? Sí, Porque ese ese es el gran tema. Sí. Que Que eso ha vuelto a conversarse hoy mucho, día, muchísimo. Sí. Y él dice esto va a ser por la vía diplomática, por la vía pacífica, porque obviamente no van a entrar en una guerra, ¿cierto? Por una cuestión de ese calibre, y para ellos es lo más importante, ¿no? Ya hubo una guerra y fue un desastre para todas las partes involucradas, pero especialmente para los argentinos. Entonces, no, yo eso sí que lo veo como algo tremendamente lejano. De hecho, me preocuparía más de gente que no es libertaria y que a veces está en la derecha como Villarroel,
que algo así ocurriera. Porque esos sí son de ese nacionalismo añejo, más militante, estatista, que ve en la cuestión de la fuerza, ¿no es cierto? Sí. A veces de manera un poco irracional, la forma de reafirmar la identidad de la patria. Ahí, que tampoco creo que ocurriría, ahí ya podría considerarlo hasta ¿Y cierto punto. por qué pero razón no. entonces crees tú que él está ahí, Villarroel? No, Villarroel fue elegida vicepresidenta, pero Sí. tú sabes que tienen una pugna abierta Sí. entre ellos dos. Sí. Que no es solo un tema de poder político interno, sino que es un tema también filosófico. No, no es así nomás. Ya. Y se ha jugado muy sucio contra mi ley, te tengo que decir. Entonces, bueno, pero yo creo que ese no es un tema para nosotros. Ahora, el gran tema, Fernando, es otro. ¿Cuál? Tanto Argentina como Chile, vamos a ser países que en 50, 60 años más no vamos a tener población. ¿Qué territorio vamos a pelear si no tenemos a nadie que viva en ningún territorio? O sea, estamos en una... Digamos un poco a qué se refiere Axel con eso. Es que históricamente, para ponerlo en términos didácticos, históricamente uno suponía que por la gente que moría más, se compensaba con la gente que nacía, y siempre nacían más que las personas que morían, y por lo tanto tú te casabas, tenías hijos, tenías familia y ya, se armaba. Y de pronto aparecen un montón de cosas, desde el condón y la píldora anticonceptiva, o sea, cosas que te impiden, por voluntad propia, impiden tener hijos, y de pronto muchos países empiezan a tener una tasa de natalidad mucho más baja que la tasa de mortalidad Exacto. y de gente más vieja. Y eso nos está pasando a nosotros, le está pasando a Uruguay también, pero nos está pasando mucho más a nosotros en América del Sur que en cualquier otro país. Sí, Chile es el tercer país del mundo con la tasa de natalidad más baja. Es una catástrofe y no se está tomando el peso en nuestro país de lo que significa esto. Nosotros deberíamos hacer realmente un gobierno de emergencia nacional para ver cómo revertir esto, ¿no? Porque la población en Chile, en 3 regiones, ya está encogiéndose y en no muchos años más va a empezar a encogerse en el país, va a empezar a ser cada vez más pequeña. Eso tiene todo tipo de consecuencias, no solo la sostenibilidad de las finanzas públicas, que se pasa a ser un gran tema, ¿no? Que el Estado tiene que financiar a más viejos, salud, pensiones, todo lo más, no hay nadie que pague o pocos que paguen impuestos, empezáis a entrar en la dinámica de la crisis fiscal, después la cantidad de gente sola que va a tener depresiones y problemas de salud, que ya en Inglaterra tienen un departamento del Estado, que es casi un ministerio de la soledad, oficial, del gobierno inglés, ¿no? Algo así como un ministerio de la soledad, que ya es un tema grave. Después tienes temas de no vas a tener mano de obra para nada. Y la gente dice, los robots van a resolver, los robots no van a resolver. El gaffiter, todas esas cuestiones no te las va a resolver el robot. Por lo menos eso es lo que dicen la gente que sabe de robótica. No todavía, porque tal vez en 100 años más te lo resuelvan los robots. Ahora no van a poder. Entonces, no vas a tener dentistas, no vas a tener enfermeras, no vas a tener... Entonces, es un problema gravísimo. Por eso yo insisto con lo de la migración y que debemos aprovechar la oportunidad. Y lo otro, Fernando, es que si tú miras el gráfico en Chile, a mayor decil de ingresos, menor tasa de natalidad. O sea, el 10% más de ingresos en Chile es el que menos hijos tiene, 0.6. Así es. Eso es extinción. Y en parte, creo yo, y hay papers que lo muestran en el caso de Corea del Sur, tiene que ver con la cantidad de impuestos y el costo de la vida que tú estás pagando. Porque en realidad en Chile, si tú miras la recaudación total del Estado, hay un 20% de gente que financia más del 80% de la recaudación total. Oye, Y tenemos que hacer, por la natalidad, una de las cuestiones que debemos hacer es abaratar el costo de vida. Y el costo de vida en parte en Chile, yo escribí una columna en el Mercurio el sábado, donde lo medí en algunas cosas, es caro por la cantidad de impuestos y regulaciones que tenemos. Tú sabes que hay estudios que muestran que comprarte una casa nueva en Chile, hasta un tercio o más del costo que tú pagas, que es mucho, viene por impuestos y regulaciones estatales. Entonces, ¿cómo vamos a tener un sistema que funcione donde las familias jóvenes quieren tener sus casas con espacio para los niños, si tú les estás aplicando desde el Estado inmediatamente un 35 hasta 40% de costo extra? Después, las carreras universitarias hay que acortarlas para que no sean tan caras, tanto para los contribuyentes en el caso de la gratuidad como para los que la pagan en el caso de la no gratuidad. oye, y última pregunta, pues se está acabando el tiempo. Te quiero preguntar, Axel, a ver, si tú tú tienes la posibilidad de estar en contacto con el presidente Kast todo el tiempo, si tú tuvieras que decirle, a ver, la cosa que más se necesita que se haga rápido y que la gente lo vea para que crea que este proyecto puede ser, ¿qué sería, dirías tú? ¿Proyecto específicamente a cuál te refieres ahora? A cualquiera que sea capaz de transmitir
a ver, aquí se va a hacer algo o se está haciendo algo real, concreto, no son puras palabras. Mira, a mí me parece que el proyecto de reforma tributaria del ministro Quiroz y de regulación es fundamental, no solamente para el crecimiento económico, que es para que la gente esté mejor, finalmente que la gente disponga de más recursos para vivir una mejor vida, sino para abrir las puertas precisamente a resolver en parte al menos, en parte, la crisis demográfica que tenemos, porque insisto, si el país no ofrece oportunidades, menos incentivo hay para tener hijos. Si el país no ofrece oportunidades, menos incentivo hay para recibir buena migración, que podrían ser cientos de miles los que estuvieran viniéndose a Chile, en un país que crece 4 o 5%, ofreciendo buenas oportunidades laborales de gente joven que va a tener familia y que se va a integrar perfectamente porque son culturas compatibles, etcétera. Entonces, yo pondría mucho énfasis en eso. A mí, Fernando, realmente yo pienso de aquí a 30, 40 años. Creo que tenemos que empezar ahora con este tema, porque si no vamos a encontrarnos con un país con las arcas fiscales quebradas, un país sin habitantes, que va a ser presa fácil de botín geopolíticamente para tal vez otras potencias, carísimo porque no vas a tener la mano de obra para poder contratarla, etcétera, etcétera. O sea, va a ser un país mucho peor y con una crisis además de salud mental que ya va a ser peor que la que tenemos, que no es menor. Y aquí debiera estar el presidente, yo creo que el presidente Kast debiera estar liderando este esfuerzo en un gobierno de verdad pensando en cuestiones de emergencia que no sean soluciones parche. Porque todos los políticos que están ahora, incluso nosotros tal vez no estemos cuando esto sea realmente dramático, pero sí lo vamos a alcanzar a vivir en cierto nivel de gravedad. Y ahí deberán estar los distintos partidos conversando y discutiendo este tema, porque lo contrario vamos a terminar realmente muy mal. Axel Kaiser, muchas gracias por estar con nosotros. A ver si es que dejamos un tiempito para que pase y podemos volver a tomar este tema, a ver qué tanto se hizo, qué tanto se trató de hacer y cuáles fueron los resultados. Bueno, veremos, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Wrestling has won.